Muy buenos días, transmitiendo desde la Ciudad de México para el resto del mundo. Quiero aprovechar para enviar un saludo a la ciudad de Ibagué, Tolima, Colombia, al Ministerio Centro Internacional OREP, de una forma muy particular al pastor Reinaldo García Pavas, a su esposa Beatriz, así como a sus hijos. El tema de hoy se titula El peligro de la ignorancia espiritual. ¿Ya abrió usted la Biblia en Gálatas 6:7? La Biblia nos enseña que cada una de las bendiciones como las advertencias que se encuentran en estos 66 libros, sí, son para el pueblo de Israel, son para enseñanza para nosotros, pero también estas advertencias son para el pueblo de Dios. ¿Qué sucede en un mundo en donde día con día se está amalgamando de inmoralidad? En donde hay una confusión moral desmedida. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Hoy día vemos cómo el enfriamiento, la tibieza espiritual de algunos que se llaman cristianos viven una vida desordenada, fría, vacía, sin sentido. La Biblia nos dice que hoy mismo, en estos días, la misma escritura va confirmando los acontecimientos. Las amenazas mundanas, los logros o fracasos del pueblo de Israel también son responsabilidad de este mismo. ¿Qué sucede cuando un cristiano se envuelve solamente en una esfera llamada cristianitis o cristianismo, en donde nada más está interesado por sí mismo? Ya no ora, ya no tiene comunión con Dios, pierde la vitalidad y de alguna manera también la energía por la búsqueda de Dios. La Biblia nos enseña que la prioridad de todo cristiano es estar en su intimidad. Mateo 6:33, en el que la mayoría de los cristianos conocemos ese versículo, pocos cristianos lo aplican a su vida. Busca con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, el reino de los cielos y su justicia, y Dios te dará lo demás por añadidura. ¿Qué sucede en medio de las pruebas? ¿Qué sucede en medio también de las tentaciones? ¿Cómo identificar qué es una y otra? La pérdida del discernimiento espiritual, como también el distinguir qué es bueno o qué es malo, en muchos cristianos ha surgido por la falta de tener comunión con su Dios. La Biblia nos enseña que Dios es justo. Dios es justo y que las cosas que están pasando hoy día, la inmoralidad, la violencia, lo que la Biblia llama pecado, como si esto fuera una especie de putrefacción, está llegando hasta el tercer día y hasta el tercer cielo, y llegará un momento en que Dios dirá: basta al pecado. De verdad, no podemos nosotros seguir llamándonos cristianos cuando muchos de ellos viven una doble vida, cuando se vuelve algo rutinario, cuando se vuelve una religión también. Personas, algunos cantantes, algunos actores, algunos que pertenecen dentro del cristianismo, están cansados no de estar participando en la iglesia, sino llenos de actividades. La comunión con su Dios pasa a segundo término. ¿Qué sucede en el cristiano cuando se olvida de Dios? La Biblia nos enseña en Gálatas capítulo 6, versículo 7, cómo todo lo que el hombre tarde o temprano siembre va a cosechar. Dice la Biblia: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Un libro que alerta al cristiano en el Antiguo Testamento, alerta y alertó en su momento al pueblo de Dios. Oseas, Isaías, Jeremías, hombres contemporáneos que vivieron una crisis moral, una crisis espiritual, y que también profetizaban hoy día lo que está ocurriendo y confirmando lo que la Biblia dice. Hoy día, en donde un mundo carente de un conocimiento verdadero de la palabra de Dios se acerca a una autodestrucción. Si tú enciendes el televisor, lees la prensa escrita o escuchas a través de un radio, te darás cuenta la inmoralidad que existe en el mundo, y por si fuera esto poco, también dentro de algunos cristianos. Dios, en su misericordia y en su amor, habla a todos los hombres de diferentes maneras a fin de que estos se arrepientan, y esto es un mandamiento para ti y para mí,
de que revisemos nuestra vida, de que veamos con sinceridad en dónde nosotros estamos fallando, en dónde estamos fallándole a Dios en una comunión. No podemos exigir bendiciones cuando no estamos en la principal bendición que nosotros debemos de buscar, la búsqueda en la presencia de Dios. Oseas, un libro que describe a una iglesia en donde está en crisis espiritual, marca los acontecimientos o los ingredientes de una autodestrucción de una iglesia que se apartó de Dios. Ve conmigo al libro de Oseas capítulo 4. Mira, de verdad, oro a Dios, oro al Espíritu Santo para que a todos y cada uno de nosotros, oro al Padre y principalmente al Señor Jesucristo, que día con día está intercediendo por nosotros para que toque nuestros corazones, que seamos transformados, que de verdad vivamos en santidad y que no vivamos un cristianismo a medias, un falso cristianismo. Dice la Biblia en el libro de Oseas, capítulo 4, desde el versículo 1 en adelante, y la Biblia dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves de los cielos, y aún los peces del mar morirán. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Versículo 5. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Las palabras más sobresalientes de este libro y principalmente de este capítulo son conocimiento y destruido. ¿Qué significan? Muchas veces nosotros tomamos este contexto para ir y predicar a las naciones. Es bueno, pero ¿sabes? La palabra conocimiento en el hebreo yada significan conocer, experimentar, familiarizar, intimidar, familiar, aparecer, conocer, conocido, teniendo conocimiento, considerar. Y esta misma traducción aparece en el libro de Génesis cuando Adán conoce a Eva. Y la palabra también destruido en el hebreo dama significa ser mudo, silente, fallar o perecer, reducir a silencio, muerto, cesar, destruir, cortar, ser declarado inoperante, eliminado y llegar a algo, al final de algo. Si Dios es un Dios justo, y tal como lo describe el Salmo 89:14, que su trono es lleno de justicia, la Biblia habla también que cuando existe un error, o por decirlo de una forma coloquial como decimos los mexicanos, se te está saliendo del guacal, la Biblia dice que Dios habla primero a su pueblo. El hecho de que ocurran acontecimientos sobrenaturales que afectan a la tierra pueden ser producidos por el pecado. El hecho de la inmoralidad, producto de una familia en desorden, viviendo en pecado, esto llega a producir enfermedades venéreas. Nada de lo que ocurre en una persona llega sin alguna causa. La Biblia describe en el libro de Jeremías: sembraron vientos y cosecharon huracanes o torbellinos. Nunca una persona imaginó, pensando en el pecado, lo que iba a ocurrir después. Nunca un cristiano pensó que al olvidarse de su Dios, al alejarse de tener comunión con Dios, iban a venir consecuencias desastrosas en su vida. Y luego se preguntan: ¿en dónde está Dios cuando sufro? ¿En dónde está ese Dios bueno y santo que prometió fidelidad para conmigo?
La pregunta es, ¿en dónde ha estado tu fidelidad para con Dios? Fíjate que la condición del pueblo de Dios es muy parecida a la actual que hoy vive el cristiano, una gran parte de ellos. Al cristiano se le han olvidado dos principales principios espirituales. Y hasta que la persona experimenta ello, se da cuenta que alejarse de Dios trae serias consecuencias. Uno, hasta que una persona experimenta la culpa por el pecado o el juicio de Dios sobre su vida, reconoce su error. Hasta que te das cuenta que ocurrió algo desastroso en tu vida, producto de tu desobediencia, de vivir en pecado, te das cuenta que te equivocaste. Dos, ya siendo cristiano, tienes que reconocer que somos imperfectos, que fallas. Y la Biblia nos enseña también que aún en esto hay oportunidad. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Mira, en Oseas capítulo 4, versículo 1 en adelante, vamos a tomar tres palabras que están claras aquí en estos versículos. Cuando Dios habla a su pueblo y dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, no se refiere a la tierra en términos generales, al planeta, sino a la tierra de Israel, a su pueblo. La palabra verdad y la palabra misericordia y no conocimiento se atribuyen a un pueblo endurecido. Fíjate nada más, cuando Dios habla que no hay verdad, se están dando cuenta estos mismos hombres que el estar viviendo en el pecado, y la Biblia nos describe que ellos han cambiado de acuerdo a lo que dice Juan capítulo 4, 14 versículo 6, que es Cristo el camino, la verdad y la vida, que Dios es un Dios de vida y que Él es verdad. El hombre en su soberbia, en su egocentrismo, cambia la verdad por la mentira. Lo mismo que hoy está sucediendo, de acuerdo también a lo que dice Romanos capítulo 1 del versículo 18 en adelante. Y cuando se habla de la misericordia, se habla de un Dios de misericordia al que ellos han negado. Fíjate lo que dice también la palabra de Dios. Cuando una persona se aleja de Dios, no tiene comunión y únicamente vive de una manera mecánica o religiosa, empieza a alejarse de Dios, su corazón no solamente se empieza a enfriar, todo lo ve monótono, todo lo ve sin sentido, lo mismo, las mismas canciones, las mismas cosas, y sí, exigiendo muchas de las veces la bendición. Qué triste es ver hoy día que muchos que se llaman cristianos, que nos llamamos cristianos, únicamente estamos buscando la bendición y no al que bendice. La Biblia dice claramente, amigo que me escuchas, cristiano que me escuchas, es una advertencia para ti y para mí, que los días irán de mal en peor. Yo no dudo de verdad que cuando un cristiano se entrega de todo corazón, cree que Jesús es su Señor, que de Él vienen las bendiciones, que lo honra, que lo alaba, que lo bendice, su vida es transformada y su vida es bendecida. Pero ¿qué sucede en un mundo, en un cristiano que se aleja de Dios y únicamente busca las bendiciones? Su corazón se empieza a destruir, se empieza a amargar, a endurecer, su conciencia queda cauterizada y aún más este hombre puede amargarse y resentirse. ¿Qué sucedió con el pueblo de Dios cuando este mismo dijo: bueno, no nos interesa a Dios, total, la salvación no se pierde, podemos seguir como un y corriente? La Biblia nos enseña que Dios también se puede olvidar de su pueblo. Mira en Oseas capítulo 4 versículo 6. Tengo en mis manos también una versión, la versión del lenguaje actual. Yo recomiendo, por supuesto, que leas la versión 1960. La versión del lenguaje actual, que trae, digamos, un español más latino, nos enseña las cosas más claras en cuanto a lo que dice la Escritura. Y dice la Escritura en Oseas capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. La versión lenguaje actual dice de la siguiente manera: mi pueblo no ha querido reconocerme como su Dios, y por eso está muriéndose. Ni los sacerdotes me reconocen, por eso no quiero que sigan sirviendo en mi templo. Ya que olvidaron mis mandamientos, yo también me olvidaré de sus hijos. La falta de intimidad espiritual afecta en tres áreas: la espiritual, la intelectual y la física.
La espiritual, en el momento que tú dejas de tener comunión con Dios, pierdes la comunión con el Padre Celestial. La intelectual te afecta en el sentido que ya no distingues qué es bueno y qué es malo. Pierdes lo que la Biblia llama discernimiento. Y lo físico es de que el pecado empieza a carcomer tu vida. Qué triste y qué desastroso es decir que cargamos la Biblia, que tenemos la Biblia y no sabemos para qué es. Qué triste es poder decir, sabes, yo leo la Biblia, pero no la aplicas a tu vida. El conocimiento que Dios está hablando a nuestra vida no se trata de un conocimiento intelectual, sino se trata de un conocimiento en el que el cristiano viva con intensidad ese cristianismo, ese fuego del cual llama también Pablo, diciéndole a Timoteo que no se apague ese fuego, esa búsqueda de Dios para que la llama no se apague. Levítico nos describe algo sobrenatural y precioso, en donde el sacerdote entraba al lugar santo, al lugar santísimo, y había incienso. Ese incienso tenía que estar encendido los 365 días del año. Todo el año judío. La Biblia nos enseña aquí que la comunión con Dios tiene que ser siempre, todo el año. ¿Qué sucede cuando tú ya dejas de orar? Vimos los problemas que esto te acarrea, pero la Biblia también te dice, empiezas a endurecerte y a perder la brújula, la dirección. En Juan capítulo 17 versículo 3, la Biblia nos enseña algo precioso, hermano. Amigo que me escuchas, no puedes seguir buscando la felicidad o una felicidad ficticia a través de las drogas, a través del alcohol, producto que te está diciendo Dios que no sabes para qué es la vida. Cuando un cristiano o un hombre conoce para qué ha sido creado, sabe para qué es cada una de sus partes del cuerpo, sus miembros de su cuerpo, no lo desperdicia, no lo hace en vano, no desaprovecha esta vida. Si el día tiene 24 horas, 8 de ellas utilizas para dormir, la pregunta es, ¿el restante para qué los utilizas? Hay veces que nosotros nos podemos reunir para ver el fútbol, para ver alguna actividad, y te aseguro que hay más de 6 horas que le ocupas para hacer ese tipo de eventos. La pregunta es, ¿cuánto le dedicas a tu Dios? ¿Cuánto es lo que le dedicas a tu Dios? Y hoy Dios está hablándote a ti y a mí, insisto. Vienen días en los que la inmoralidad, porque es el camino al anticristo, la inmoralidad va de verdad a arrollar infinidad de jóvenes que no conocen lo que Dios tiene preparado para ellos. Mira, en 1 Corintios capítulo 9, la Biblia nos enseña algo que el cristiano no se le debe de olvidar. El cristiano, así como dice Oseas capítulo 4 versículo 6, dice la Biblia, mi pueblo se olvidó de buscarme, mi pueblo se buscó de escarbar la palabra de Dios, no aceptaron la ley que yo les daba, por tanto me desecharon, prefirieron sus propias cosas, prefirieron su propio conocimiento, me desecharon, entonces yo también lo desecharé. Pablo le dice a los cristianos que el cristiano tiene que vivir una vida de integridad, que así como el hecho de golpear su cuerpo no significa físicamente como en algún momento los monjes lo hacían, que latigueaban, flagelaban su cuerpo para empezar a mostrar al mundo que de esa manera se pagaban los pecados. No, la Biblia nos enseña que lo que es el alcohol, las drogas, la nicotina, a eso que la Biblia le llama pecado, no vivas para ello. Romanos capítulo 8 versículo 1, 2 y 3 ciertamente nos hablan de la seguridad de la salvación, y el versículo 2 y 3 nos hablan de la ley que opera en una persona, la ley de la vida en Cristo Jesús o la ley del pecado. Y lo que tú le des más de comer a tu vida, más de comer a tu alma y a tu espíritu, eso es lo que va a gobernar tu vida. ¿Qué es lo que gobierna tu vida? ¿La inseguridad? ¿Gobierna también la incertidumbre, la duda, el temor, el miedo? ¿Cuántas veces Dios se habló a sus discípulos y les dijo, por nada estéis afanados, por nada estéis preocupados? Y cuando una persona vive cimentada en la roca que es Cristo, en la palabra que es verdad, en la palabra que es Jesús, vive confiada siempre. Y esta es lo que quiere Dios para todos nosotros. Amigo que me escuchas, persona que me escuchas, cristiano que me escuchas, de verdad, el mundo irá de mal en peor. Es increíble hoy ver a través de los medios la inmoralidad que se está viviendo, y que también la inmoralidad en algunos grupos que se llaman cristianos se está infiltrando. Y el cristiano que dice temer a Dios, ¿está orando? El cristiano que dice amar a Dios, ¿está orando por el presidente de la República?
por los gobernadores o únicamente los juzga? ¿Está orando por la persona que tiene al lado o permite únicamente que la inmoralidad llegue y llegue y llegue? La Biblia nos describe que como los días de Noé, como los días de Lot, así será antes de que venga la segunda venida de Jesucristo. Inmoralidad, se darán en casamiento, el aumento de divorcios, tantas otras cosas que reflejan que estamos viviendo los últimos días. Alerta, vive en santidad. El poco tiempo que te queda, dice Primera de Pedro, baste ya el tiempo que te queda para que ya no andes como antes vivías, como los gentiles vivían, en borracheras, en lascivias. Ahora ya eso ya pasó. Ya el cristiano no tiene que vivir en ese tipo de cosas. Para algunos es religiosidad no beber o no ingerir en exceso bebidas alcohólicas. Para otros, ¿sabes qué? No me es permitido porque es ocasión de pecado que yo caiga. Es respetable. Pero Dios llama con integridad a un pueblo cristiano santo. Y Dios de verdad está hablando para que vivamos con santidad. Quizás has escuchado muchas veces esto, pero quizás también no has cambiado. Por eso Dios te está hablando para vivir en santidad. La Biblia nos enseña que el cristiano, como el pueblo de Dios, puede caer preso por falta de vivir en santidad. En Isaías capítulo 5, versículo 13, la Biblia dice: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, no tuvo intimidad con Dios, no buscó de Dios. El cristiano confiado intelectualmente únicamente en que decía: no pierdo la salvación, puedo vivir de esa manera, chiquitibuna, la bim bomba. Los cristianos, únicamente decimos los cristianos, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Vivió nada más obsesionado en que así nada más. No te conformes a las pasiones que ofrece este mundo, este siglo, dice Pablo. Sigue viviendo en santidad. Sí, cuesta trabajo, sí es cierto, cuesta trabajo decirle no a la pornografía para algunos, no al alcohol, no a la nicotina. Sí, pero tu cuerpo ya no te pertenece. Y lo peor aún, adulterio, fornicación, robo, muerte entre cristianos. Alguno dirá: ¿a dónde me he metido? La Biblia dice, te está hablando a la puerta que es Cristo Jesús. Hoy día un cristiano puede abortar la misión que Dios tiene para su vida, producto del pecado, de que se confió. Primera de Corintios 9:27 dice: golpeo mi cuerpo, dice Pablo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esto no significa que pierdas la salvación, sino que significa que producto del pecado, ya Dios te estaba preparando, ya te tenía para líder, ya te tenía para una misión específica, pero gracias a tu pecado, gracias a que tu conformismo logró tener éxito en tu vida, eres eliminado. Gracias a que una persona se confió, cayó en adulterio, cayó en pornografía, cayó en la inmoralidad, Dios lo hace a un lado, como el pueblo de Israel. Y luego se preguntan: ¿por qué me sucede esto? El pueblo pereció por falta de conocimiento, no conocimiento intelectual, conocimiento de vivir la palabra de Dios. Alguno entonces recordará la cita en donde Jesús mismo dice en Mateo capítulo 24, que el mismo Jesús menciona: vendrán y dirán, en mi nombre eché fuera demonios, en tu nombre eché fuera demonios. Y el mismo Señor Jesucristo dirá: no te conozco. Significa, nunca tuviste intimidad conmigo. La Biblia nos enseña en Oseas capítulo 4, 2 y 3, que el pecado hace que el ser humano se autodestruya. Fíjate lo que dice la Biblia: perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar prevalecen. Homicidio tras homicidio, chisme, murmuración entre cristianos, pleitos, contiendas, luchas, envidias, soy el mejor, crítica, juicio, aún entre cristianos. Aún entre los que se dicen soldados de Dios, aún en los que dicen voy cada 8 días con la Biblia. Qué vergonzoso. Debiendo ser ya maestros, siguen bebiendo leche porque no quieren crecer. La Biblia nos dice: fíjate lo que estás viviendo. Pablo les decía: fíjense cómo andan, cómo caminan, cuál es tu vida.
Alguno en la noche repasa de cómo vio su día. Señor, ¿en qué te fallé? ¿Qué hizo? Espíritu Santo, revélame qué hice en este día. ¿Qué te desagradó? O únicamente nos llegamos, nos acostamos, vemos entonces la dueña, te rascas la panza. Órale vieja, una caguama, esto, aquello, jajaja. Avienta los zapatos por allá, por acá. Y entonces, ¿qué? ¿Esa es tu vida de todos los días? O decir, vengo cansado, vieja, ay, nada más, y echando la cerilla por allá y esto. ¿Esa es tu vida? ¿Sin sentido? Y en la mañana todo desalentado, cansado, hay nada más, sin la búsqueda, producto de que no vas a la fuente de poder, el Espíritu Santo, que te llena de vigor, que te llena de poder y decir, gracias Padre por este día, te entrego mi cansancio, te entrego esto, aquello, lo otro, gracias Padre. Hay de aquellos que no tienen a dónde recurrir. Bendito Dios, porque los cristianos tenemos a Cristo. La Biblia dice que el juicio de Dios, gracias a Dios, el juicio nunca llega sin causa. Apocalipsis capítulo 8, versículo 8 en adelante. La condición de contaminación del mundo no es gracias a un Dios, como dicen, injusto. No es gracias a que Dios no existe. No, amiguito, no, amiguita. Es gracias a que el hombre se ha encargado a destruir al mismo mundo. Apocalipsis capítulo 8, versículo 8 en adelante dice, y fíjate cómo el juicio de Dios cae sobre la tierra gracias al pecado. Gracias a que muchos viven en inmoralidad, hay enfermedades venéreas. Gracias a que muchos viven en adulterio, hay matrimonios totalmente destruidos. Gracias a que también hay mucha falta de tener comunión con Dios, no saben qué es bueno y qué es malo. Y por eso muchas veces buscan emociones. Los milagros, que vengan los milagros, gloria a Dios por los milagros, aleluya, esto, aquello, ¿sabes? La pregunta es, cuando Jesús estaba caminando y se escondió prácticamente de sus discípulos y de muchas otras gentes que lo seguían, dice la Biblia y narra que caminaron una serie de kilómetros para buscar al Mesías. Y cuando lo encontraron todavía le dicen en su cara, caminamos tanto por aquí y por allá y ya te encontramos. Y Jesús les dice, ¿por qué motivo me sigues? ¿Cuál es el motivo o la razón por que sigues a Jesús? ¿Cuántos vienen únicamente para consolar su corazón o su carne? Yo no estoy diciendo que eso Dios no lo hace, sino por el contrario, estoy hablando del egoísmo de muchas personas que únicamente buscan a Jesús para consolar su carne. Y ya como obtuvieron lo que querían, entonces se olvidan de Dios. Nehemías capítulo 9 narra claramente cómo el sacerdote Esdras, orando por el pueblo de Dios, le dijo al mismo Dios, y es quizás la oración más larga de la Biblia: Señor, tú nos hiciste pasar por el mar rojo, nos diste de comer maná, pero nos olvidamos de ti. Como muchos de nosotros, aparentemente muchos están sirviendo. Ay, como sirven y como están ahí muchos de ellos aplastadotes. Pues no me pagan. No esto, hacen las cosas como les da su gana. Ya no es para Dios, es únicamente nada más para ser vistos o exhibirse y decir, soy el mejor cristiano, como muchas personas. Ya no hay integridad, no hay una convicción. En 1973, lo comenté en algún momento, el libro La Visión, escrito por David Wilkerson, mencionó la catástrofe que se avecina al final de los tiempos: inmoralidad, religiosidad, tardanza, pesadez, cansancio, letargo en los cristianos. Pues ¿cómo no va a ganar Satanás? Muchos dicen los medios para Cristo, esto para Cristo, y cuando están ahí nada más se encargan de vivir y exaltar su imagen. Y Cristo, bien, gracias. Ya entonces no se dejan usar por Dios, sino usan a Dios. Qué triste, porque tu vida es pasajera. Dice la Biblia en Eclesiastés que la vida es como la neblina, aparece y por un momento desaparece. Y la pregunta es, si la vida es corta, ¿de qué manera la estás viviendo? Dice Apocalipsis 8, del versículo 8 y 9: el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Apocalipsis
versículo 16, capítulo 16, versículo 3 y 4. La Biblia continúa confirmando: el juicio se avecina si no te arrepientes. Si es cierto, dice la palabra de Dios, los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes no heredan el reino de los cielos. Pero también dice ahí: y esto eran algunos. La sangre de Cristo limpia el pecado. Para aquel que dice: ¿sabes qué? Cometí tantos asesinatos. Para aquel que abortó tantas veces. Para aquel que cometió infinidad de pecados, puede decir: no me puedo acercar a ti, a Dios. No me puedo acercar. ¿Sabes? La Biblia dice que cuando hay un corazón sincero, que su corazón cree que Jesús es el Señor, que Dios lo levantó de entre los muertos y confiesa a Jesús como su Salvador personal, la Biblia dice: tiene la vida eterna. ¡Qué regalo tan maravilloso! Y a veces esperamos ver cosas de otro tipo para poder creer. Apocalipsis 16, 3 y 4. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtió en sangre. En Primera de Reyes, capítulo 8, la Biblia nos enseña: ¿hay contaminación en el mundo? Sí. ¿Hay pecado en el mundo? Sí. ¿Hay cristianos que pecan? ¿Todos pecamos? Sí. Pero ya cuando se vive en pecado, alerta. Alerta. Dios te puede, ahora sí, que nalguear, como decimos los cristianos, los mexicanos. Puede haber un juicio para tu vida. Dios habla a tu vida: arrepiéntete de esa inmoralidad, arrepiéntete de que no estás buscando de Dios, arrepiéntete de cómo tratas a tu esposa, arrepiéntete de cómo estás usando mal esas finanzas, arrepiéntete. Dios habla a la iglesia. Y en Primera de Reyes la Biblia también nos enseña cómo el éxito o el triunfo de la vida del cristiano es responsabilidad de él mismo. Dios da los elementos para que tú tengas victoria. Dios te dice: ser santo como yo soy santo. Dios te dice: aquí está la palabra para que las cargues y vivas y tengas sabiduría. Pero como el pueblo no quiere conocer, no quiere intimidar, entonces viene la destrucción. Primera de Reyes capítulo 8, versículo 33 y 34. Dice la Biblia: si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber ¿qué? Pecado. El pecado te trae no solamente confusión, destrucción, sino también para las bendiciones. Alguno dirá: pues yo vivo de esta manera y Dios me sigue bendiciendo. Pues yo sigo teniendo lana y tengo esto. Sí, por la pura misericordia de Dios. Pero ¿qué si fuera santo? ¿Qué si de verdad guardarías tu vida en integridad? Dios te usaría como canal de bendición para muchas gentes. Pero te resistes y te conformas únicamente a lo poquito que tienes. Vive en santidad, vive en integridad, y de verdad vale la pena de que tú tomes en tu cuerpo y que el cuerpo te obedezca. No tú obedezcas al cuerpo. Te dan ganas de ponerte hasta las chanclas. Dice: bueno, ¿qué tanto es tantito? No, ya no es tiempo para eso. Insisto, Pedro dijo en su primera epístola: ya basta el tiempo. Ya tu cuerpo no es para eso. La Biblia nos enseña cómo se está infectando, por decirlo de alguna manera, la inmoralidad dentro de cristianos, y lo ven como si fuera una cosa común y corriente. Y no te imaginas lo destructivo que es la inmoralidad. Es quizás uno de los pecados que trae más consecuencias terribles para el cuerpo y para el alma y para el espíritu: amargura, resentimiento, soledad, autorrechazo, etcétera, etcétera. En Primera de Corintios capítulo 5, versículo 1 y 2, Pablo alerta y le dice a la iglesia: hay un fulano de tal que también se mete con la esposa de su papá. Hazme favor. El jovencito, el muchachito, el joven teniendo relaciones sexuales con su madrastra. ¡Ay, qué escandaloso! Fíjate lo que están diciendo. Cosas peores ocurren hoy, que aún mismo, dice Pablo, no se mencionan entre los gentiles. Algunos cristianos viven peor que si fueran mundanos. Pero eso sí, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Hipócritas, dice la palabra de Dios. Lastimosamente, con lágrimas, creo yo, y con dolor en su corazón, Jesús les decía a su pueblo: hipócritas,
por fuera bien arregladitos, por fuera con moño, quizás hasta con moño colorado en la cabeza, pero por dentro putrefactos. ¡Qué triste! Y son los que se van a ir al cielo. Hazme favor. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1, dice la Biblia: de cierto se oye que hay entre vosotros fornella, fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombran los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. Pues no importa, algún día se arrepentirá el hermano, dices. Algún día, no importa que venga. Bueno, con que deje su diezmo, con que deje esto, con que me siga regalando relojes, no hay problema. Algún día se arrepentirá. No te hagas partícipe de pecados ajenos. Es decisión, sí, ciertamente la consecuencia de esta persona, pero es tu deber decirle a esta persona: estás en pecado. Judas menciona en esos versículos que rescates a los cristianos del infierno, que rescates a estos hombres del pecado. Es tiempo de que tú hables y digas, que te levantes como auténtico cristiano, que a lo bueno le llames bueno y a lo malo le llames malo. No hay tiempo de medias tintas. Es en serio, de que ya de verdad, ya no hay tiempo de que tú te la pases mitad cristiano, mitad del mundo como Lot. Y al rato no vas a poderte salir de lo tan comprometido que estás con el mundo. En Primera de Corintios capítulo 5, versículo 5, más adelante, dice la Biblia que Satanás puede quitarle la vida a un cristiano por causa del pecado. ¿Cuántos en algún momento murieron en algún accidente, producto que estaban pero totalmente llenos, etílicamente hablando, borrachos, llenos de alcohol? Alguno ya la libró, dijo. Pero ¿cuántas personas, muchachitos que saben de la palabra de Dios, aún, sabes qué, en las parrandas, en el alcohol, en las drogas, y dicen que son cristianos, y Dios permite que Satanás atente contra su vida, y Dios se lo tiene que llevar antes de tiempo? Abortó la misión, fue eliminado, como dice Pablo. Dice en Corintios 5:5, el tal se ha entregado a Satanás. Habla del chavo que tenía relaciones sexuales con su madrastra. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Y en Primera de Corintios 11:28, como si fuera cualquier cosa también, la cena del Señor. Discúlpame por las palabras que luego utilizo, si son de verdad muy corrientes o coloquiales. Pero ¿cuántos llegan, se sientan, agarran la galletita, el agüita y dicen, bueno, gloria a Dios, y viven en pecado? Bueno, gloria a Dios. Y siguen viviendo en adulterio, siguen robando, no tienen comunión con Dios. Es el momento que también Dios da en la santa cena del Señor para que reflexiones, para que tú digas, Señor, ¿en qué te he fallado? Para que te arrepientas. No, y como si fuera cualquier cosa, una agüita de tank, la galletita María, échale. No hay respeto. Ya no hay respeto por la Santa Cena, porque no sabes lo que significa la muerte del Señor Jesucristo, anuncias, y su segunda venida. Y como si fuera cualquier cosa, como si fuera un rito ceremonial, como de quién sabe qué cosa, lo practicas. No tienes respeto por la Santa Cena. Y como no dejaste que Dios redarguyera tu corazón, no entregaste esos pecados, en el momento de la cena la tomas indignamente. La Biblia dice, muchos duermen, también se mueren. Dice Primera de Corintios 11:28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros, y muchos se mueren, fallecen, dice en el original. Oseas capítulo 4 y 6 nos dice claramente, te olvidaste de la ley de Dios, te has convertido en un hipócrita, te has convertido en un religioso, te has convertido en un refrigerador caminante. Hoy Dios quiere calentar tu corazón a través del Espíritu Santo. Hoy Dios quiere que recapacites. Hoy Dios te está llamando a vivir en santidad, pero hace falta que tú le digas al Señor, quiero caminar contigo. Oseas capítulo 4 versículo 11. Fíjate, voy a leer las dos versiones. Dice Oseas 4:11, fornicación, vino y mosto quitan el juicio, el pecado roba el discernimiento. Y fíjate lo que dice la versión lenguaje actual, 4:11.
por andar con prostitutas, habla de cristianos, por andar con prostitutas y emborracharse con vino, han perdido la cabeza. Es tan fuerte tu deseo sexual que prefieren andar con mujerzuelas, por eso se han apartado de mí. Y dice la Biblia, es increíble, mi pueblo le pide consejos a un pedazo de madera, quiere que un simple palo le ayude a adivinar el futuro. Suben a lo alto de las colinas y bajo la sombra de los árboles presentan, ofrendan a sus dioses, y sus hijas y sus nueras se portan como unas mujerzuelas. El testimonio de los cristianos por los suelos, no todos. El cristiano que ya no vive en santidad ni con integridad, ya se le olvidó vivir. ¿Cómo es eso? Vive entonces nada más para su carne, vive entonces nada más para su ego, para su soberbia, esto, aquello, nada más yo. Ya se te olvidó. Hoy Dios nos está llamando a todos y a cada uno de nosotros a vivir en santidad. De verdad, amigo que me escuchas, hermano, de verdad, deja que el Espíritu Santo recuerde tus pecados, se los confieses a Dios y vivas una vida en santidad y integridad. ¿Quieres hacerlo en este día? ¿Quieres decirle a Dios, sabes que ya basta de vivir con esta falsedad? Ya basta de estar únicamente con mi careta de cristianitis y por dentro amargado, resentido, olvidado. Ya basta, cansados únicamente de vivir en una falsedad. Sabes, hoy Dios te está diciendo, ven a mí que estás cansado. Hoy Dios Jesús está intercediendo por ti y por mí ante el Padre. Ahí está esa fidelidad. Hoy Dios te dice, ven a mí, pueblo mío. Busca esas sendas antiguas. No te dice que busques nuevos caminos, no, sino que busques esos caminos en los cuales está Cristo Jesús, el cual vive y reina eternamente. Hoy Dios te manda a que te arrepientas de tu pecado. Vamos a orar. Padre, bendito eres, oh Jehová de los ejércitos, porque en tu amor, en tu misericordia hay perdón. Bendito eres, Padre Santo. Gracias, Jesús, porque tú moriste en la cruz y porque derramaste tu sangre por todos nosotros en obediencia al Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque tú tocas en este día corazones a fin de que se arrepientan y busquen sinceramente el rostro de Jehová. No podemos seguir así, de esta manera, diciéndonos cristianos cuando somos un congelador, una nevera. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora es ese tiempo. Ahora es ese tiempo en que vengas a Jehová de los ejércitos, que reconozcas que somos polvo, que no somos nada. ¿Qué es el hombre para que tú te fijes en él, Jehová? ¿Qué es el hombre, oh Dios? Bendita tu misericordia. Bendito, oh Jesús, por tu preciosa sangre que ha sido derramada por todos nosotros. Arrepiéntete, amigo. Arrepiéntete, hermano, que estás viviendo en adulterio, en fornicación, a lo que la Biblia llama pecado. Hoy en este día, solamente yo, con todo mi corazón, te digo, no es necesario que te pongas de pie, sino con todo tu corazón le digas: Padre, yo me arrepiento en este día. Me arrepiento en este día y te entrego todos mis pecados. Yo reconozco que he vivido en inmoralidad. Dile, hijo, dile, hija, los pecados que están atravesando tu vida. Dile con todo tu corazón: he vivido una doble vida. He vivido un cristianismo falso, apagado. Yo me arrepiento de ello. He de prepararme para los días difíciles a través de tu palabra, viviendo en santidad. Y ahora, si tú quieres, ponte de pie ahora sí.
Ponte de pie para que recibas la bendición de Jehová de los ejércitos, de un pueblo que está completamente arrepentido, que le ha entregado su corazón y que le dice: Padre, gracias por esta oportunidad. La palabra de Dios dice: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora te he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre. Mis ojos, mi corazón estarán para ahí para siempre. No te preocupes, amigo, amiga, hermano, por nada estéis afanado. Hoy Dios, que es el camino, la verdad y la vida, Cristo Jesús, ha lavado todos tus pecados. Tu vida de pasado, de pecaminosa, ha sido lanzada a lo más profundo del mar. Hoy es el día de la oportunidad. Que salgas de este lugar no como llegaste, sino aún lleno del poder de Dios, hambriento de la palabra de Dios, con el gozo y la alegría de que Cristo está en tu corazón, y sabiendo que Dios es un Dios de oportunidades cuando su pueblo sinceramente le busca y le pide perdón. Y dile: Padre, levanta tus manos y con todo tu corazón dile: Padre, muchas gracias por esta bendición, por la bendición de la sangre de Cristo, por el perdón de nuestros pecados. Gracias por tu palabra, que es viva, eficaz, que guía, que transforma. Te damos gracias, Padre, por quien vive, por quien reina en nuestros corazones, y porque Cristo Jesús, en medida que nosotros lo busquemos, grandes cosas hará en nuestra vida y estaremos alegres. Y el mundo dirá: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, y estaremos alegres. Te damos gracias, Padre, por quien vive y reina en nuestro corazón, Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios.